Bueno, pues primero, antes de agradecer a todos los presentes, a Susana, a Silvestre, a Daniela, a Sebastián y por supuesto a Esteban. Gracias por acompañarnos a presentar tu libro y pues muchas felicidades, Esteban. Es un excelente libro, particularmente para las personas que trabajan temas de ética. Naturalmente también las emociones es una parte muy importante de todo el libro. Pero bueno, pues sin mayor rollo, pues no voy a presentar el seminario, ya todos, bueno, no, entonces sí, pero una breve presentación del seminario, muy breve. Voy a ir a bueno, el seminario se dedica a estudiar la obra de Edmund Husserl. Nos sesionamos, bueno, actualmente los viernes. Es en línea, cualquier persona puede participar, lo único que se requiere son las ganas de estudiar a Husserl en común. Y pues llevamos un montón de años en el instituto estudiando a Husserl. Y pues básicamente eso es el seminario. Gracias. Y bueno, hacemos también actividades, además de estudiar a Husserl, como esta, que es la presentación de libros o investigaciones que tengan que ver con fenomenología, ¿no? Pues eso es básicamente el seminario de estudios básicos de fenomenología trascendental en resumen. Ahora bien, pues pues contamos aquí con miembros del seminario como Silvestre, Sebastián, Daniela, todos son miembros del seminario. Y pues sin más, les doy la palabra. No sé, ¿quieres empezar tú, Sebastián? Sí, bueno, hay varias cosas del libro que a mí me gustaría destacar, con un comentario al final más provocativo. Y lo primero que me gustaría destacar del libro, primero me parece que el libro está muy bien estructurado, ¿no? Es muy fácil leerlo, ¿no? Te va guiando por distintos temas, va abordando distintos temas de la obra de Husserl, ¿no? Donde decía Eugenio, ya nos roba el tema de las emociones, de la axiología, ¿no? Pero también pasa por la parte de la intersubjetividad, lo básico que es intencionalidad, que es conciencia, sin tampoco volverse una introducción, ¿no? Porque luego en fenomenología tenemos ese efecto que como nadie nos lee y queremos que nos lean, pues terminamos haciendo puras introducciones, ¿no? Entonces eso me parece una virtud bastante importante, incluso para gente que no está tan relacionada con la fenomenología, creo que lo puede seguir sin mayor problema. Una cosa que también destaco mucho es que siempre estás dialogando con otros autores fenomenólogos, ¿no? Porque luego también en fenomenología tenemos eso de, yo, esta es mi propuesta fenomenológica y les parece bien, sino también, ¿no? Y aquí sí me parece que vamos, rescatas muchas cosas de Villoro, tienes este diálogo recuperas cosas de Steinbock, Merleau-Ponty, la crítica, también ahí te recoges algunas críticas, la de Derrida y la de Levinas, cuya respuesta a través de la intensidad axiológica me parece bastante destacada, ¿no? O sea, porque sí es un tema, esa crítica, hay varias versiones de esa crítica, ¿no? que andan en la literatura, ¿no? Y me parece que la respuesta que les das me parece que a mí me dejó bastante satisfecho, pero también me gustaría, ¿no? Que ya, si se te ocurre también pensar, por ejemplo, en este señor que se llama Michael Tubusen, no sé cómo se pronuncia, bueno, el del Loto, que incluso lo publicó el libro El Fondo, que hace, no sé cómo se pronuncia. Porque él también se apoya en una crítica muy parecida a la de Derrida y a la de Levinas, ¿no? Dice, bueno, es que el problema con la intención de Husserl es que siempre termina dependiendo de la prioridad del yo, sí. Y en esa medida terminas degradando al otro como una especie de modalidad del yo, ¿no? Está como si te proyectaras, ¿no? Y creo que pero él no aborda el tema de la axiología, por eso no sé qué tu respuesta, me gustaría confrontarla con este señor, y yo creo que en principio que poder funcionar. Entonces en ese sentido también me parece un aporte importante, porque creo que sobre todo ese capítulo 8 y 9, o sea, todo eso de ¿cómo se llama? Del solipsismo insuperable de Husserl, yo creo que con esos dos capítulos yo creo que ya no hay más que decir, en mi opinión, ¿no? Salvo que haya alguna otra crítica más dura, pero creo que esas dos críticas, la de Husserl y la de Derrida, creo que son las más duras en ese aspecto. Lo demás ya son cosas más básicas, ¿no? Me gusta mucho que involucres tanto a Villoro, porque lo tenemos muy
muy olvidado, y sí me parece un deber ético como fenómenos mexicanos, pues recuperar a Villoro, ¿no? Porque luego se hacen muchos comentarios sobre Villoro, pero siempre como que lo tratan de limpiar de su fenomenología y luego, bueno, luego dicen unas cosas que yo no comparto, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, y nomás como un último comentario que pues, tú conoces mis temas y mis inquietudes burocráticas. Ajá. Y me dejó un poco con más ganas, porque tú abordas distintos tipos de violencia. Y en una de esas, una de las que mencionas, es la violencia institucional. Ajá. Incluso ofreces varios ejemplos de violencia, pero el tema de violencia institucional, tú solo mencionas ahí unas formas sin dar un ejemplo concreto, ¿no? Citas a... ¿Ritas de gato? No, de la violencia institucional citas sí, hay ahí se me olvidó el nombre. el que tiene una filosofía de la violencia, ¿no? Exactamente. Y eso a mí, pues, tú sabes que soy burócrata, entonces a mí eso me dejó con ganas de más, porque uno de mis intereses es justamente ese tipo de violencia institucional, porque es más compleja, y supongo que también no te quisiste meter porque es más compleja, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia institucional, ya sea del Estado o de una empresa privada, pues ya no estás hablando de agencias individuales, ¿no? Como en el caso de la violación, sino que estás hablando de una personalidad de orden superior, Sí. haciendo ciertas acciones que pueden destruir ¿cómo se llama? Las posibilidades o las oportunidades de un grupo, de un individuo o de un grupo de individuos, ¿no? Y eso me parece que a mí me ha costado encontrar literatura sobre ese tema específico, ¿no? Porque incluso ahí ya no solo se atraviesa la intersubjetividad, sino también la axiología, pero a nivel intersubjetivo. Sí. ¿No? O sea, hablar de instituciones, hablar de grupos, ahí y eso es una cosa muy compleja. Entonces, digamos, el único reproche, y no es un reproche, más bien son invitaciones que vayas un poquito más a eso, porque pues, a mí me dejaste nomás con un párrafo y dije, ¿qué hubo, no? Sí. Bueno, me imagino que contesta al final o vamos iniciando el diálogo. Pues Mejor al final, ¿verdad? sí, para que tengas tú Ok. más tiempo Vamos de hablar, sí. Pues ya, por eso yo Adelante, Daniela, sí. Bueno, felicidades por tu libro, la verdad a mí me gustó mucho y es como un tema que yo estoy tratando. Y bueno, para empezar me parece valioso que la noción de racionalidad que utilizas se aleja un poco de este sentido, digamos, tradicional de, como no sé, cartesiano de tres órbitas, o sea que es una lógica fría, un cálculo frío, y lo amplías un poco y retomas estas dimensiones de la racionalidad práctica y la racionalidad afectiva, ¿no? Entonces, para mí eso implica que no se está entendiendo la racionalidad como algo formal, sino como algo concreto. O sea, es una racionalidad encarnada en el mundo en que vivimos, en el mundo en que actuamos, y por eso me llama mucho la atención que pues ya no se deja de lado esta vivencia del mundo, ¿no? Y como bien lo dices, ¿no? Nos desenvolvemos en contextos donde está la incertidumbre y la violencia. O sea, no sabemos qué va a pasar con nuestras acciones, no sabemos si son correctas o no, y estamos siempre ante la amenaza de la violencia, ¿no? La violencia me agrada que no solamente la describes como la acción de un sujeto individual o como algo meramente físico, porque pues hay muchos tipos de violencia y también, como está diciendo Sebastián, está la violencia institucional o estructural, que básicamente es como donde nos movemos más, ¿no? O sea, esta violencia es en la que estamos inmersos y me parece que es muy importante tratarla porque eso, por supuesto, que revela la vulnerabilidad que tenemos, esta condición vulnerable de que tenemos como ser humanos, y también, en cierta forma, revela aspectos como la finitud, es decir, nos hace ver cuán frágil puede ser nuestra vida ante estar expuestos ante esta violencia, ante la amenaza del daño, ¿no? Y también a mí me parece que nos revela esta posibilidad latente que tiene el ser humano de hacer maldad, de ser mal, ¿no? Porque pues justo no somos solo violentados, sino que somos violentadores, ¿no? Y bueno, en cuanto a la vulnerabilidad, me parece muy interesante que la veas también no solamente como
una debilidad, o sea, no sé, una patología, sino como esta condición fundamental de la existencia humana, o sea, que esté arraigada a nosotros, a nuestra condición, a nuestra forma de ser, a nuestro cuerpo, ¿no? Porque sí, cuerpo no es solamente esta cosa física de carne, sino es este puente que tenemos de la subjetividad hacia el mundo y hacia relacionarnos con nosotros. Y por eso también me agrada mucho que hayas tomado la idea de la dependencia social, ¿no? Que se va como de la mano con la vulnerabilidad. Entonces, así, estar en relación de unos con otros no solamente es relación de la violencia que sentimos, sino también de cómo construimos estos lazos de confianza, de amor, de esperanza, que son pues base para relaciones significativas, ¿no? Me encantó cuando empezaste a hablar sobre la confianza y la esperanza, porque bien dices, la vulnerabilidad no es solamente como el foco de la violencia, sino que también nos ayuda a establecer confianza, ¿no? Y por eso es indispensable para cualquier relación social, cualquier relación humana, ¿no? Entonces confiamos no solamente en el otro, o sea, creemos que el otro no me va a hacer daño, que puedo generar un acto en el que el otro se comprometa a honrar la confianza que le tengo, a que no me traicione, y a la vez cuando yo, cuando el otro confía en mí, yo estoy tratando de honrar, o debería de honrar esa confianza, y esta es como lo que va de la mano con la esperanza, ¿no? O sea, yo espero que pase, que esta persona se comprometa a no traicionarme, y a la vez, ¿no? Yo me comprometo a no traicionarlos. Y esto, bueno, cuando sucede, pues por supuesto se relaciona mucho con el amor. Me encantó también como, más o menos cómo defines el amor, no como una emoción pasajera, como algo, sí, así como algo idealizado, o sea, como el amor así todo bonito y cupido, ¿no? Sino como este cuidado con el otro, ¿no? O sea, que nos preocupa el bienestar que tenemos con el otro. Cuando sentimos amor, es más que nada como esta apertura hacia el otro, este compromiso de cuidar al ser amado. Es como, bueno, me parece que es un fenómeno de encuentro y de apertura, una actitud que justamente sentimos, bueno, tenemos para establecer una mayor cohesión entre seres humanos. Y también me parece que en esta actitud de amor reconocemos la otra edad, reconocemos al otro y lo podemos valorar, ¿no? Y ahí es como una respuesta en contra de la violencia, ¿no? Que la violencia como niega al otro, lo cosifica, lo hace un objeto que puedo dañar, que puedo destruir, que puedo amenazar, ¿no? O sea, se rompe esta empatía y solo empatía no como reconocimiento, sino que solo lo reconozco como algo a lo que puedo hacer daño, ¿no? En donde podría descartar esta benevolencia y hacer maldad sobre el otro, ¿no? Y en cuanto al tema de la incertidumbre, me parece que sí, que no se trata solamente de una falta de información o de algo que podamos resolver con conocimiento racional, bueno, en sentido teórico, en sentido lógico, sino que es una condición en la que nos desenvolvemos, donde estamos desplegada nuestra existencia, ¿no? Y es esta tensión entre lo que esperamos que suceda y lo que realmente va a suceder, ¿no? O sea, siempre estamos como a esta expectativa. O sea, tenemos esta esperanza, pero esperanza no en un sentido como optimismo ingenuo, sino como un estar proyectado hacia el futuro, estar dirigido. O sea, si bien se corre el riesgo de que algo malo pase, de que llegue esta violencia, también es como un punto en el que se da una ventana para la libertad. O sea, tenemos esta capacidad de tomar decisiones a partir de este contexto de incertidumbre, y ahí es donde me parece que entra justamente la ética, que como bien dices, no es una ética tan formal que solamente se concentre en el deber ser, en imponer reglas o una normatividad, sino que es una ética situada, ¿no? Que reconoce justamente esta vulnerabilidad, esta dependencia social, y habla de un ser humano concreto,
no se centra como en algo abstracto, donde la subjetividad no se relaciona con el mundo intersubjetivo, sino que tiene un compromiso ante esta incertidumbre, ante esta violencia, ¿no? Ante esta falta de, muchas veces, de responsabilidad que tenemos hacia el otro. Y, por supuesto, esta falta de amor y de confianza, ¿no? Y me parece que aceptar esta fragilidad del ser humano, esta vulnerabilidad, esta dependencia, nos puede ayudar a que esta ética situada se afiance más. Bueno, en suma, en general, me parece que muy interesante que esta racionalidad práctica no se reduzca a este cálculo lógico, sino que también se sostenga con actitudes afectivas como el amor, como la esperanza, como la confianza, y entonces se reconozcan todas estas condiciones, justamente la incertidumbre, la violencia, la maldad, que nos atraviesa la existencia, ¿no? Y justamente nos permite que el vivir racionalmente, pero en este sentido ampliado, tal vez no elimine la violencia, no va a eliminar la incertidumbre, pero sí nos podría ayudar a evitarla con responsabilidad y con un sentido más significativo hacia los otros, ¿no? Como con una responsabilidad hacia los otros, ¿no? Bueno, en general me gustó mucho el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Si quieres, bueno, yo escribí brevemente un texto que digo, me va a costar un poco de trabajo digamos, seguir el hilo si no lo leo. Entonces voy a intentar darle lectura. No es muy largo. Solamente pues decir dos cosas. El texto que escribí lo pensé como algo que podría sumar a las reflexiones de Esteban, no tanto como un resumen o un breviario de lo que trae el libro. Entonces voy a dar un minutito rápido a decir que el libro vale mucho la pena de ser leído. Yo les invito de verdad a hacerlo. Por un lado, porque pues tiene reflexiones que son propias de Esteban, y eso siempre es probablemente lo más valioso que uno puede encontrar en filosofía, ¿no? A pesar de que es un libro escrito en inglés, por el contexto en el que fue escrito, ¿no? Queda claro, no es como pues sigue teniendo todo, digamos, al final sigue siendo fenomenología hecha en el sur, ¿no? Y yo creo que esto también tiene un valor, ¿no? O sea, está escrito en inglés, pero está claramente construido, ¿no? Esas reflexiones en el sur global, permítanme usar la categoría. ¿Por qué creo que es relevante? Porque el mismo Esteban lo enfatiza en su libro en más de una parte, no solo porque está dialogando además con autores que no son propiamente anglosajones, son incluso mexicanos, pero no solo por eso, sino porque, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, no cita a Juan Gabriel, ¿no? Que a mí me parece algo extraordinario, ¿no? Porque lo cita en el lugar y en el momento que además lo tiene que citar, ¿no? No es una arbitrariedad, ¿no? Es pertinente además la cita, ¿no? Es decir, al final es filosofía mexicana, ¿no? Al final y al cabo, independientemente, creo yo, del lenguaje en el que se está comunicando, ¿no? Porque es claramente estas reflexiones no están hechas en un mundo de habla inglesa o como se diga. Entonces, yo creo que eso pues tiene un valor, ¿no? Y es importante valorar eso. Y creo también que es un texto que, como muy bien dijo Sebastián, es un texto que está muy bien escrito. Yo creo que es gentil con las personas que a lo mejor no son especialistas en fenomenología. Y esto, para decirlo de alguien que estudia Husserl, o los otros que estudiamos a Husserl, tiene mucho sentido. Porque Husserl es terriblemente complicado. Es un sujeto que es terriblemente enredado, ¿no? No creo que no es porque lo hiciera así, pero porque quisiera ser así, ¿no? Sino que así es como nace la fenomenología. Creo que Esteban explica aquí muchas cosas, cita mucho sobre Husserl, hay casi un capítulo entero, pero hay varias hojas en las que se explica la fenomenología de Husserl, que está a la base del libro, y que es un poco a lo que va mi comentario. Que digo, es una reflexión que pues, y espero abone, y pues si no, pues también, pues eso sería importante, reflexionar, que darnos cuenta de que esta reflexión no abonó en nada. Pero bueno, me voy a dar lectura porque si no me voy a perder. Entonces, digo, me va a costar trabajo exponerlo si no le doy lectura. Entonces, bueno, básicamente digo que el libro de Esteban pone una reflexión sostenida sobre la racionalidad práctica desde el horizonte de la fenomenología husserliana. En este marco, siguiendo a Husserl,
Actuar racionalmente no equivale a pensar por cuenta propia, en un sentido meramente subjetivista, sino obrar conforme a evidencia, orientar la praxis a partir de experiencias que puedan presentarse como base justificatoria y en consecuencia a partir de creencias racionales y valoraciones también racionales que se sostienen en ellas. Dicho con más precisión, una acción es racional cuando está constituida por valoraciones racionales y estas a su vez solo pueden considerarse racionales si se fundan en creencias racionales. Bueno, ahí creo que tuve un error, las valoraciones más bien van hasta el fondo, ¿no? Lo invertí. Esta es la estructura de base husserliana desde la que parte Esteban. Entonces, serían las valoraciones racionales, serían las que estarían en la fundamentación y en correlación con las creencias racionales serían lo que sostendrían propiamente las acciones prácticas. Ahora bien, en la arquitectura conceptual del libro se distingue el pensamiento práctico de otras dos dimensiones, que es propiamente el axiológico y el dóxico. La diferencia es relevante, pero no supone una independencia absoluta. Unos están fundados en otros. En sentido estricto, no podemos separar por completo las creencias axiológicas de las prácticas. Valorar y obrar se implican mutuamente, y ambos se sostienen con un trasfondo dóxico, que aportan creencias acerca del mundo. Por eso, cuando hablamos de racionalidad práctica, no hablamos de una isla autosuficiente en el libro, sino un nudo estructural en el que se entrecruzan creencias, valoraciones y decisiones prácticas. Esto es justo lo que Esteban quiere aclarar, este nudo, digamos, ¿no? Sobre esta armazón, el libro sostiene una tesis sugerente. La mayor parte de nuestras acciones están motivadas por la esperanza o por el miedo. La esperanza es entendida como una actitud que nos mueve a actuar incluso cuando nuestros esfuerzos prácticos previsiblemente no bastan para garantizar que el fin se realice. El miedo, por su parte, es la disposición que nos impulsa a evitar un estado de cosas indeseables, aunque ese mal eventualmente exceda nuestra capacidad de control. En ambos casos, subraya Esteban, estas motivaciones suponen creencias acerca del mundo, creencias que pueden ser más o menos racionales, bien o mal justificadas, y sobre cuya base también valoramos, aquí lo voy a invertir, pero no importa, valoramos igualmente de manera racional o irracional. Un punto medular de este planteamiento parte del reconocimiento de nuestra condición social. Nuestras decisiones están situadas en un mundo poblado por otros sujetos. Frecuentemente nuestros fines se entretejen con fines comunes, o al menos se rozan con fines ajenos. De ahí se sigue una consecuencia decisiva, la incertidumbre, que es como el meollo también del libro, porque nuestras acciones dependen de lo que otros hagan o dejen de hacer. No podemos anticipar con plena evidencia si el fin propuesto se cumpliría o no. Aún así, y esto es central, nos vemos obligados a actuar bajo este régimen estructural, es terminología mía, que es husserliana, de incertidumbre. No es solo una contingencia ocasional, es la textura ordinaria de la vida práctica en un mundo compartido. Este reconocimiento de nuestra no autosuficiencia práctica lleva a Esteban a una tesis que comparte. La mayor parte de nuestras intenciones y acciones no son libres. No en el sentido, libertad en el sentido de carácter de voluntariedad, sino en el sentido de que su efectividad y aún su sentido dependen, en mayor o menor medida, de otros. En esta línea, el propio Esteban afirma que nuestras intenciones prácticas y nuestras acciones no son libres en un sentido fuerte. Y esta no libertad, paradójicamente, puede servir de evidencia racional para el esbozo de una posición nihilista. Y esta es mi propuesta, la que yo quiero presentar, que pues digo, critícala, a lo mejor estoy diciendo una tontería. Dice, si yo no soy libre, en el sentido robusto de controlar mis fines y su cumplimiento, esto es justo la incertidumbre en la que vivimos todo el tiempo, ¿no? Yo no puedo controlar, tengo fines, pero no puedo controlar la incertidumbre de si se van a cumplir o no, porque implican a otros. Entonces, ¿tiene sentido creer que tengo el control efectivo de mis acciones y de sus resultados? O sea, yo creo que uno puede filosóficamente hacer este planteamiento radical y entonces realmente puedo, que es un poco el punto del libro, ¿no? En realidad es a donde nos va a llevar, en dónde nos anclamos, ¿no? Esteban nos va a llevar al amor, nos va a llevar a otras cosas que son muy importantes, pero yo aquí me voy a sentar rápido en la propuesta. Dice, aquí nace mi primer reparo, que formulo a modo de problema que buscan contribuir a lo que yo llamo aquí un esquema, que es el que ya planteé, ya que considero se cumple en lo general. O sea, el esquema del que parte Husserl, que es el del que parte Esteban, yo creo que sí, en efecto funciona. Pero la pregunta que aquí puede problematizar la situación es pensar esto: ¿es posible actuar sin esperar genuinamente nada de los otros? La pregunta parece un caso límite frente al supuesto de que un acto racional requiere valoraciones y creencias racionales, que a su vez se articulan socialmente.
Es claro que en la vida ordinaria, incluso, denme aquí un segundo, quien se considera cínico o escéptico entra en la red de expectativas compartidas. Quien va al banco a hacer un depósito espera que el cajero lo registre. Quien pide un platillo en un restaurante espera que le sirvan aquello que ordenó. Estos ejemplos cotidianos muestran que en la práctica participamos voluntariamente de un tejido entre subjetivo y expectativas. Incluso si uno es escéptico en algún sentido o hasta cínico. Ahora bien, dice, pero considerando un caso límite, ese que yo presento aquí es el del nihilista radical. No se trata de un sujeto patológico en sentido clínico, ni de alguien citado fuera de toda normalidad. De hecho, el análisis fenomenológico, Esteban, presupone una cierta normatividad del sujeto, la capacidad de amar, de sentir miedo, de experimentar emociones. Y mi propuesta no discute esa presunción, el esquema, sino que la somete a atención. El nihilista radical que propongo puede tener emociones, enamorarse, valorar en términos básicos, ser socialmente condependiente de la práctica y sin embargo no otorgar sentido a los sentidos de los otros. No es un escéptico que niegue que el mundo tenga verdades o valores. Puede reconocer que los hay, pero no le resultan significativos, ¿no? Es por así decir un outsider, pero de veras, ¿no? Para quien el mundo cultural de los valores no hace diferencia práctica. Esta figura límite ilumina otra definición interesante que aparece en el horizonte del libro de Esteban, que es la violencia, que puede escribirse, según Esteban, en ciertos rasgos como aquello que nos lleva a hacer cosas que no tienen sentido para nosotros. La violencia nos puede llevar a hacer cosas que a nosotros no tengan sentido. Si aceptamos esa caracterización, en el caso del nihilista radical, cabría pensar que todo, desde un acto grave hasta ir a comprar un caramelo, carece de sentido para él. O sea, es decir, eso que a nosotros nos puede llevar la violencia a sentir, ese es un poco el argumento. En el nihilista radical se puede extender a todo ámbito práctico, racional. O sea, todo carece de sentido. Sí, claro. Entonces dice, desde un acto hasta ir a comprar un caramelo no carece de sentido para él. No defiendo aquí yo semejante posición en la vida. Solo sostengo que fenomenológicamente sirve para probar los límites del esquema. Y lo que aparece en ese límite es sorprendentemente la posibilidad de un nihilista ético. Y es por esto que el caso creo que importa. Porque, o sea, además de que es este planteamiento de supuesto nihilista radical, además podría ser un nihilista ético, ¿no? Y me lo explico, dice, el nihilista ético no es alguien que formativamente quiera actuar éticamente. Si así fuera, sus acciones estarían investidas de fines que él mismo reconoce como valiosos y por tanto se alejaría del nihilismo radical. Se trata más bien de alguien para quien tanto dañar como no dañar carecen de sentido. Tanto robar como no robar le resultan igualmente vacíos. En ese marco, la acción más coherente desde esa constitución no es la acción, sería la no acción. Y esta no acción, entendida no como parálisis absoluta, sino como abstención e instrumentalización al otro, puede ser paradójicamente la forma más ética de estar en el mundo. Permitir que el otro sea lo que es. Y esta tesis aparece en el libro de Esteban. Un poco creo que esa es digamos, lo que al final quieres decirnos, ¿no? Que ser ético estaría relacionado con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le imponen fines, no se lo utiliza como medio y no se interfiere con él. Aquí la paradoja que deseo subrayar es que lo ético puede emerger ahí donde al parecer no hay motivaciones ni fines. El planteamiento contrasta con la lectura de Sartre, que también comparece en el libro, donde el nihilismo, es que sí aparece el nihilismo en el libro, pero solo en un caso muy particular que es el desastre. Se nombra un cierto tipo de violencia no instrumental. Aunque considerando la pertenencia a esta figura, la diferencia es nítida. La violencia escrita por Sartre tiene un fin, la negación o aniquilación del mundo, y si por eso, incluso en su radicalidad, no coincide con el nihilismo que yo propongo, que suspende los fines por completo, ¿no? O sea, ese nihilista al final seguiría teniendo un fin, ¿no? Que sería la aniquilación de todos los fines, ¿no? Sí, por completo. Precisamente por conservar un telos, aniquilar, negar, ese nihilismo violento no sería radical en el sentido aquí presentado. Por otra parte, y como el propio libro sugiere, esta distinción deja poner en diálogo, que también aparece en el libro, a Simone de Beauvoir, que implica, bueno, que Esteban presenta una postura ética de Simone de Beauvoir que dice que a mí me gusta recalcar, dice incluso para quien lo ético, para Beauvoir, implica una consistencia entre la libertad propia y la libertad de los otros. Desde esta perspectiva, la abstención de instrumentalizar al otro caracteriza al nihilista precisamente ético. Es decir, cumple esta visión de Simone de Beauvoir, paradójicamente, si quieren verlo así.
Pero bueno, en esencia esta es la propuesta. Solamente para terminar por esto, tengo una cosa más que agregar, que es que en qué sentido podría el nihilista radical entonces estar actuando racionalmente. Eso es lo único que le falta, ¿no? Porque si actúa racionalmente, pues parece que sí está entrando en el esquema, ¿no? No tiene fines, pero al final esa carencia de motivaciones también podría presentarse a lo mejor de un modo racional. Una respuesta posible es la siguiente: en contextos de incertidumbre social constitutiva, donde la evidencia es siempre parcial, suspender la afirmación de fines que dependen de otros y que por lo tanto no controlamos, pueden verse como una respuesta coherente con la evidencia disponible. Una práctica, pues una especie de epogé práctica, por así decirlo. No se trata de irracionalidad, sino de una coherencia extrema con la experiencia de dependencia y no libertad que el propio extrema subraya. Esta lectura no invalida la tesis del libro, más bien la expande hacia un límite que la pone probablemente a prueba. Probablemente, no sé, no estoy seguro. Y bueno, esto pues digamos un poco, esto es creo que a las cosas que nos llevan, y digo, nada más leo este párrafo porque creo que ya me pasé un poco, y con esto termino. Dice: por supuesto esta figura límite obliga a aclarar ciertos presupuestos que yo llamo aquí como normativos o los que parte del análisis. ¿Qué tipo de sujeto propone el modelo? El libro, con razón, trabaja con una subjetividad capaz de amar, miedo, de tener amor, miedo, esperanza y confianza. Pero el caso del nihilista radical, que no niega esas capacidades, sino su significatividad práctica, muestra que para haber configuraciones de agencia para las cuales las actitudes motivadoras principales del esquema, esperanza, miedo, no operen como motores de la acción, si eso es así, el modelo debe decir algo sobre la ética de la abstención. ¿Qué estatuto tiene la no acción cuando esta evita instrumentalizar a los otros? Y la relación entre lo lógico y lo práctico en contextos donde los valores se reconocen pero no motivan. Y por último punto, el lugar de la evidencia, cuando lo que se evidencia es precisamente nuestra impotencia para realizar fines que dependen de los demás. Y bueno, ya con esto termino la reflexión. Creo que queda clara la idea que estoy sosteniendo. Y les voy a poner, solo termino con un ejemplo muy sencillo de lo que estoy pensando, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo concreto de ese nihilismo radical, ¿no? Bueno, yo me puse a pensar y creo que solamente lo encontré en las religiones, ¿no? En las religiones, esto a lo mejor, igual ya estoy diciendo una barbaridad, puede estar expresado en prácticas ascéticas, en los ascetismos radicales, ¿no? Porque curiosamente están presentes, no sé si la neta en todas las religiones, pero por lo menos sí en el budismo, sí en el hinduismo y sí en algunas formas de cristianismo y judaísmo primitivos, ¿no? Yo no sé si hay cristianos que hagan eso hoy en día, pero personas que no solo ayunan y estas cosas así, sino que ya de plano, el punto es eso, ¿no? ¿Qué lugar tendría ese tipo de ejemplos, ¿no? Porque eso sí no aparece en el libro, ¿no? La no acción, pero no entendida justo, ¿no? Sino esta acción que la no acción te lleva precisamente también una ética radical, ¿no? Una ética radical en donde, ¿verdad? No solamente el otro es totalmente libre, sino tú con respecto al otro y tú con respecto al mundo final. Sería todo. No, pues muchas gracias a los tres. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a estar en este espacio, que es realmente un privilegio y un honor. Es un espacio que también yo ocupé, o digamos, donde asistí durante mucho tiempo. Y pues les agradezco enormemente a Eugenio, a Daniela y a Sebastián que hayan pues extendido la invitación y que hayan sobre todo aceptado y se hayan dado la tarea de leer el libro y de que me compartan ahora estos pues, comentarios todos pues muy que me dejan pensando muchos temas. Entonces voy a tratar de, gracias también a todos los que asisten. Aquí está, por cierto, Axa Montero, que es la pintora de la portada del libro. Me cedió los permisos para que pudiéramos incluir en el libro un cuadro de ella que se llama Incendio, que me gusta mucho, y la editorial también aceptó. Hola a todos. Y bueno, les platico un poco antes de entrar. Voy a tratar como de exponer un poco de qué habla el libro, bueno, retomar lo que ya han dicho y, digamos, en el marco de esa exposición ir
pues tratando de responder al diálogo que se ha abierto con estos colegas. Les platico un poco la historia del libro. Justo sí es un libro escrito pues como extranjero, cuando estaba haciendo una estancia de investigación en Estados Unidos y un poco proyectándome como, pues, como buscando trabajo fuera del país porque estaba en ese entonces desempleado. Entonces, digamos que es un libro escrito en un contexto de incertidumbre. Realmente lo terminé ya cuando regresé a México. Digamos que la fortuna me sonrió por, digamos, de una manera inesperada, porque pude regresarme a México cuando no lo veía eso como algo factible, a trabajar acá. Y lo terminé entonces ya estando aquí en México, pero digamos que el núcleo del libro y la mayor parte de lo que está escrito en él lo escribí en ese contexto. Y como ya han destacado los amigos colegas, pues es un libro que en cierta forma busca retomar aspectos de la fenomenología husserliana, especialmente de la ética, como destacaba Daniela. Es un libro que retoma muchas consideraciones de ética formal de Husserl y busca pues, desarrollarlas como hacia una ética situada, una ética material, ¿no? El título, les voy a platicar un poco cuál era el título original para que se den una idea de los temas. Era un título horrible, pero igual más claro en cuanto al contenido. Se llamaba en inglés algo así como Fenomenología de las acciones racionales en contextos de violencia, incertidumbre y dependencia. Y luego entre la editorial y los amigos me dijeron, no, eso está muy largo, y quedó, porque de cierta forma la incertidumbre resume lo relacionado con la violencia y lo relacionado con la dependencia, como ya destacaba muy acertadamente Daniela. Entonces, en cierta forma, el punto de partida es una idea de la fenomenología husserliana, que también han estado destacando aquí, de que actuar racionalmente es, digamos, hacer lo que uno piensa que vale la pena, con base en creencias racionales sobre las circunstancias en las que uno actúa, creencias racionales sobre los fines que persigue, pero también valoraciones racionales, es decir, que la persona que actúa, ahí es donde está como abierta la pregunta, valore o que piense racionalmente que lo que persigue, en el contexto en que lo persigue, realmente es algo que vale la pena pues, querer hacer. Y consideraciones racionales de factibilidad, que sea también factible lo que queramos hacer, ¿no? Esa es como la idea básica que retomo de Husserl. Husserl realmente tiene pues, sobre esto varios escritos, pero todos son, como destacaba Daniela, pues, formales, digamos, que habla de... No se mete a describir ya con mucho detalle en qué consiste la valoración racional, cómo se funda exactamente en pues, creencias o cómo se relaciona con creencias, y lo que, digamos, no considera, quizá porque, bueno, no considera porque no es una tesis de Husserl, pero es parte de lo que yo quise introducir ahí, es que pues, estas valoraciones tienen lugar en relación con emociones, que eso es también parte como del tema del libro, ¿no? Entonces, digamos que el punto de partida es esa idea de la fenomenología husserliana, pero busqué desarrollarla en el contexto de una teoría, digamos, más concreta, más situada, de qué significa valorar, es decir, buscar, pues apoyándome en otros autores, en diálogo con Husserl, desarrollar esta idea muy polémica de que hay valoraciones racionales y que tienen que ver con sentimientos y afectos, pero que podemos distinguir entre valoraciones racionales y otras que no son racionales, que es una idea altamente polémica. Una parte del libro tiene que ver con eso, y eso está pensado en un contexto, bueno, de valorar y actuar racionalmente en contextos de amenazas de violencia, cómo podemos actuar racionalmente cuando enfrentamos amenazas de violencia, enfocándome sobre todo, eso lo voy a retomar ahora, digamos, en relación con lo que comentaba Sebastián, que es muy interesante. La violencia a mí en este caso me interesó como una suerte de problemática de trasfondo para destacar por qué en algunos contextos la confianza y la esperanza racional es sumamente relevante, porque equivocarse respecto de si tener esperanza o confianza en ciertos contextos de violencia puede implicar exponerse a sufrir daños. Y, digamos, la violencia me sirve como para destacar el componente de riesgo que hay en ciertas actitudes racionales atravesadas por emociones como la esperanza y la confianza.
Entonces, digamos que una parte del libro tiene que ver con el tema de la violencia, que aparece constantemente, pero digamos que está enmarcado la problemática de la violencia en torno al problema de pensar qué significa actuar racionalmente. Y, digamos, destacando esta idea de Husserl que desarrollo y que pone a prueba, digamos, ahora Eugenio, de que actuar racionalmente es actuar haciendo lo que uno piensa que tiene sentido. Y que la violencia, justamente, cuando somos coaccionados o amenazados o sometidos a distintas formas de violencia, justo esa violencia puede dar pie a relaciones de dominación, donde pues hacemos cosas que no tienen sentido para nosotros hacer, pero que nos vemos obligados a hacerlas por justamente el componente de violencia, ¿no? Por otro lado está la parte de la incertidumbre, digamos, como los tres temas de trasfondo del libro es violencia, que sirve para lo que acaba de señalar, la incertidumbre que digamos, tiene que ver con tratar de pensar la racionalidad práctica de una manera distinta a como tradicionalmente se la ha pensado desde la fenomenología, como algo que tenga que ver necesariamente con hacer lo que podemos controlar, es decir, cuando sabemos cuál va a ser el resultado de nuestra acción, y lo que podemos anticipar, que eso es quizá más, bueno, me parece más interesante. Una de las tesis del libro, ahora la destaco un poco más, es que actuar racionalmente no implica necesariamente ni tener control sobre lo que uno está haciendo, ni tampoco en muchos casos saber exactamente qué va a resultar de lo que uno quiere hacer. O sea, que puede ser plenamente racional y puede ser lo más racional, tratar de hacer algo que uno no controla y que ni siquiera sabe cómo va a resultar. Digamos, ahí aparece el tema de la incertidumbre, y el tema de la confianza tiene que ver con esta condición también, digamos, que me interesó como poner a prueba desde la fenomenología husserliana, cómo se vería eso, que es la condición de dependencia, es decir, que siempre actuamos dependiendo de otras personas y con otras personas dependiendo de nosotros, y lo que hacemos, digamos, lo que queremos hacer en última instancia, que resulte, qué sentido tenga, incluso si pues, se realiza o no, pues depende de cómo se ha respondido por otras personas. Y lo mismo, nosotros siempre somos sujetos de los cuales otras personas dependen en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esos son como las tres condiciones concretas que quise como introducir para poner a prueba una ética de corte husserliana. La violencia, sobre todo pensada como el sufrimiento de la violencia o la amenaza de la violencia, la coacción, la incertidumbre y la dependencia. Pues en cierta forma, bueno, lo que busco es como relacionarlas a lo largo del libro, y la primera parte del libro es pues un esfuerzo por desarrollar desde Husserl, pero el diálogo con Villoro, también un poco con Scheler y con otros fenomenólogos contemporáneos, una digamos, teoría fenomenológica del valor que le dé un lugar a las emociones, porque digamos que la posición de Husserl es los valores son pues cualidades, por decirlo de alguna manera, que atribuimos a objetos o estados de cosas por cómo nos sentimos respecto de ellos. Es una suerte de interpretación afectiva del mundo. Entonces, digamos, para Husserl el valor no es el sentimiento, pero es algo que percibimos aprehendiendo los sentimientos, es decir, interpretando los sentimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese contexto Husserl, pues realmente a lo largo de su obra, de lo que tiene sobre esto, habla casi solo de un tipo de captación del valor, que sería el disfrute, en la experiencia del disfrute. Para Husserl uno percibe algo, o lo imagina, o lo tiene presente, y afectivamente disfruta de ello, y eso hace que perciba, entre comillas, sentimentalmente, en eso de lo que disfruta, cierto valor, o cierta cualidad, que pues en este contexto histórico llamaríamos valor, ¿no? También hay toda una discusión que no está en el libro, pero que digamos es parte como de las investigaciones que siguen, que es pues que este concepto de valor es un concepto pues histórico, en realidad en filosofía llegó por parte de la economía, antes digamos, de que se introdujera en el discurso filosófico el concepto de valor, que es por lo que ha rastreado en el siglo XIX, Nietzsche es un exponente muy importante, pues más bien lo que ahora pensamos como valores se pensaba en términos de lo bueno, lo feo, lo bello, lo malo, ¿no?
Pero bueno, entonces, la idea es retomar ciertas ideas de Husserl sobre lo que se pregunta pues, es cómo percibimos el valor, efectivamente, y repensarlo en el contexto de una teoría de las emociones. La otra forma en que Husserl piensa el valor, que me parece muy interesante, tiene que ver, se roza tangencialmente con lo que Eugenio decía sobre el nihilismo, es en ciertos textos que son del periodo, son de hecho manuscritos de investigación de Husserl del periodo posterior a que pierde a su hijo en la guerra, y la esposa él y la esposa están en una depresión muy profunda y demás, y se preguntan como, bueno, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo donde no hubiera digamos, la posibilidad de encontrar valores, que todo lo valioso se deshiciera constantemente? Porque la metáfora que usa, bueno, una de las metáforas que es, va a llegar un tsunami y va a destruir todo lo que construyamos, y cuando volvamos a hacer cosas valiosas va a volver a destruir otro tsunami, y no hay manera de que haya permanencia del valor en el mundo. Y la pregunta que se hace es, ¿qué haríamos en ese contexto? ¿Nos paralizaríamos o qué haríamos? Otro ejemplo interesante que pone es del barco. Dice, si la humanidad fuera como un barco que está a punto de naufragar, y entonces sabemos que nos vamos a hundir y se va a acabar el mundo y no hay nada más. Él dice, como, según mi teoría del valor, eso significaría que pues ya cuando sabemos que se va a acabar el mundo de inmediato, nos tendríamos que paralizar, porque pues, ya no tenemos motivos para actuar. Y la respuesta que ahí da es interesante, porque dice, no, todavía habría pues como cierta posibilidad, que es la posibilidad de cuidar de lo amado. Y habla de, no lo formula en el lenguaje tanto del valor, aunque sí hay como referencias a eso, sino del deber. El ejemplo pues, puede ser un poco polémico desde el punto de vista de la teoría de género contemporánea y demás, pero es ilustrativo. Él pone el ejemplo de la madre que está con el niño en este naufragio, y dice, la madre que ama a su infante, a su hija o hijo, no se paralizaría, seguiría peinándolo y cuidando de este infante, y eso quiere decir que tiene sentido hacer eso aún en el contexto de la destrucción absoluta del mundo. Entonces ahí hay como ciertas observaciones sobre otro tipo de valoración, que es lo que Husserl a veces llama el Liederwert, la valoración del amor, y que tiene que ver con valorar algo relacionado con lo amado. Y ahí hay todo un debate. Husserl no es muy explícito, pero parece que discute con Scheler, que Scheler tiene también su teoría del amor muy famosa. Yo ahí metí también un poco a Ortega y Gasset, porque también tiene cosas sobre el amor. Y bueno, busqué como destacar una posible posición de Husserl frente a estos debates. Digamos, surgen ciertos problemas, como uno de ellos es cuando uno valora algo en relación con lo amado, ¿qué es lo que valora? ¿Valora a lo amado o valora lo que puede devenir el amado? ¿O qué valora? Porque para Scheler hay como un debate, no voy a entrar porque a lo mejor es un poco bizantino en este momento, pero hay un debate. Scheler dice que el amor es ese afecto que hace que resplandezca lo mejor del objeto amado. O sea, cuando uno ama, ve como su destino ideal. Y entonces uno está motivado a buscar que se realice ese destino ideal. Y entonces lo que valora uno respecto de lo amado es no lo amado tal cual es necesariamente, porque uno puede amar cosas que piensa que son imperfectas y demás, sino su destino ideal, lo que puede llegar a ser. En el libro hay como una discusión sobre eso. Ortega sí piensa que lo que uno ama, siguiendo a Scheler, cuando hay este resplandor, es, digamos, el objeto amado, pero digamos, en relación con lo que puede llegar a ser. Lo cual es altamente polémico, porque significaría que si uno ama a algo o a alguien, sí le ama, pero digamos de una manera pues como condicionada. Te amo, pero tienes que ser mejor, porque si no, no se cumple el amor. Como más sus potencias y no sus potencias, su estado actual. Exacto. Ahí hay todo, sí, justo, y es un debate bien interesante, muy sutil, pero es interesante. Y creo que en Husserl hay como pistas para responder a eso de una manera que me parece más satisfactoria, que era plantear que lo que se ama en relación con lo amado es su bienestar y su devenir para bien. Ajá. Y que uno se percata de eso al cuidarlo, o sea, que a diferencia de los otros valores que uno los percibe y los disfruta, en este caso es más bien una actividad práctica, el cuidado que destacaba Daniela, lo que en cierta forma nos da cierta satisfacción cuando cuidamos ciertas cosas, en el la tesis,
encontramos cierta satisfacción en esa actividad, y esa es la manifestación del hecho de que valoramos el bienestar y desarrollo para bien de eso que amamos. Que eso que amamos no es en sí lo valorado, sino lo amado, es condición de posibilidad del valor, pero no es necesariamente ni bueno, ni malo, ni bello, ni feo, ¿no? Bueno, eso es como parte de la discusión sobre ese tema. Se extiende porque hay como cosas interesantes que igual sería bizantino entrar mucho a detalle, porque justo eso lo que me interesa llevarlo aquí es a otra tesis que no está en Husserl, pero yo creo que es consistente con lo que dice Husserl, que es que las valoraciones ya concretas tienen lugar en emociones muy concretas como el miedo, la esperanza, la ira y demás, dado que, como destacaba también pues, Eugenio, digamos, parte de la indagación del libro es, bueno, ¿en qué consiste este nudo de creencias, valoraciones e intenciones prácticas que forman parte de la racionalidad práctica y del valorar? Porque la idea es, como decía Eugenio, la idea de Husserl es cuando nosotros valoramos algo, para que esa valoración sea racional, es necesario que se acompañe de creencias racionales sobre lo valorado. Si no, en cierta forma ya la valoración es irracional por estar fundada en creencias irracionales, según Husserl. Pero no basta con que las creencias sean racionales, también es necesario que la valoración misma, es decir, que los sentimientos que nos suscita, sean, entre comillas, racionales. Es decir, que en efecto seamos capaces, en este caso, de sentir disfrute cuando percibimos adecuadamente algo, una novela, una comida, lo que sea, que realmente lo disfrutemos. Esa sería como la manifestación de ese valor, o que cuando cuidamos de algo realmente sintamos esa autosatisfacción que es propia del amor. La autosatisfacción propia del amor es muy interesante porque tiene que ver con la identidad también para Husserl, no está muy desarrollado, pero se puede desarrollar. Es decir, lo que uno ama, cuando uno descubre que ama algo, descubre algo nuevo de sí mismo. ¿Quién descubre eso? En parte porque lo descubre, se puede argumentar así, a través de actitudes prácticas que pues, se convierten en habitualidades y demás. Entonces, cuando uno pierde algo amado, en cierta forma pierde algo de sí. Y cuando alguien cuida de algo y descubre esa... Porque Husserl por eso habla de... No es una satisfacción, sino una autosatisfacción. Una self-sufrida. Estoy contento conmigo porque cuido de lo amado. Bueno, es todo un tema ahí, pero lo que yo quiero es como llevarlo a las emociones, porque justo pienso que lo que dice Husserl se corresponde muy bien con cierta manera de entender las emociones, pues que no está en el propio Husserl, en el Scherer sí está un poco más, pero Scherer parte de otros supuestos, rechaza justo la idea de una racionalidad sentimental, y es esta idea de que las emociones son valoraciones. Nussbaum lo plantea más bien en términos de juicio, ¿no? Para Nussbaum, la emoción es un juicio de valor. Aquí un poco la idea sería, la emoción no es un juicio de valor, pero es la valoración que puede devenir un juicio de valor cuando es convertida o reconvertida a creencia. Entonces, digamos que este nexo de creencias, valoraciones y intenciones prácticas, creo que se corresponden con lo que muchos reconocen desde la filosofía de las emociones en las emociones. Puesto que, por ejemplo, el miedo, cuando uno siente miedo, muchos dirán, sentir miedo implica percibir algo con ciertas características, es decir, creencias, que lo hacen peligroso o amenazante. Entonces, sí tiene, digamos, el miedo una cierta creencia respecto del objeto que causa el miedo. Tiene también una cierta valoración, que es la valoración negativa. Eso que tiene esas características es malo para mí, me puede causar mal. Y también implica una intención práctica, una digamos, inclinación a actuar de cierta forma frente a lo que nos provoca miedo, huyendo o confrontándolo según los especialistas. Lo mismo la ira requiere, pues, me meto un poco en la ira porque es interesante, requiere pensamientos más complejos, eso lo ha destacado también mucho Nussbaum. La ira supone ya no solamente percibir algo como amenazante, sino pensar que uno, y bueno, también Aristóteles lo plantea así, uno ha sido tratado de manera injusta o inmerecida y que alguien hizo eso a propósito. Entonces ya es una creencia mucho más complicada que el miedo. Implica una valoración, la valoración negativa de eso, pero ya no como algo
temible, sino como algo pues indignante o pues que puede ser caracterizado como así. Entonces, bueno, una parte del libro es como plantear desde la fenomenología husserliana esta idea de que las valoraciones, eso que ocurre en lo que Husserl llama la malicepción, que sería el disfrute y el amor, ocurre, sí, pero digamos estructurado en emociones, que amamos sintiendo esperanza o temiendo, y lo mismo que disfrutamos de algo mientras nos alegramos de ello, es decir, que esa valoración ya cuando uno la ve de una manera más concreta, y que, como dice Husserl, implica un complejo de creencias, intenciones prácticas y la propia valoración, tiene lugar en emociones. Y dentro de estas emociones, pues el libro se enfoca en dos, bueno, en realidad una, siempre estuve como debatiéndome sobre si era emoción o no, y decidí que se podía pensar de ambas maneras, como emoción o como actitud práctica, pero que era más conveniente pensarla como actitud práctica, y es la confianza. Entonces, digamos, la primera parte tiene que ver con una fenomenología, podemos decir así, de la esperanza, y como ya destacaban pues, los tres colegas, la esperanza la pienso como una suerte de trascendental, afectivo de la acción racional, puesto que vivimos en un mundo incierto. Lo que valoramos positivamente siempre tiene esta estructura de la esperanza. La esperanza pues está caracterizada como esa emoción en la que valoramos positivamente algo que es posible, pero no seguro que vaya a ocurrir, y muchas veces algo que es improbable. Entonces, digamos que la esperanza implica una creencia, la creencia de que lo que queremos realizar es posible, pero no seguro y generalmente incluso improbable, ¿no? Y entonces, bueno, dado que en los casos más dramáticos en los que, digamos, tenemos que actuar en condiciones de alta incertidumbre, es más claro cómo el hecho de que uno sienta esperanza determina que lo que uno hace tenga sentido o no para quien actúa, y por lo tanto que sea pues, racional o no. Pero la idea es que también en los casos donde no es tan claro que hay incertidumbre, pero la hay, tiene que haber siempre un componente de esperanza o de temor. Yo, digamos que sí tiene una cierta preeminencia de esperanza porque, y eso bueno, conecta con la observación de Eugenio, un supuesto de la investigación que tomo de Husserl es que la acción racional, y ahí hay digamos, hay una distancia no transitada en el libro, y que explícitamente no transitada, porque creo que es un problema que quise dejar abierto, o no dejar abierto, quise no tocar y dejarlo para después, que es la relación entre la ética como disciplina o como reflexión filosófica sobre la acción racional y lo que podemos llamar la moral o la filosofía moral, que es la acción racional, digamos, que implica pues, la responsabilidad ante el otro. Porque Husserl en eso, es otro de los temas que dejó abierto, pues digamos que no se mete, él piensa que la ética como reflexión sobre lo que significa actuar de la manera más racional posible, conduce a la moral. Entonces que si uno hace lo que uno piensa que es lo mejor, necesariamente también va a comportarse de la mejor manera frente a los demás. Y en algunos lados, pero muy así como de lado, dice, bueno, la moral tendría que ver con esa ética, pero ya como aplicada a algo más concreto, que es la acción racional en contexto de competencia con los demás y escasez de recursos y disputas. Y ahí pues habría que ver si el amor al prójimo es un valor absoluto o no, pero lo dejo abierto porque la ética es algo más general que tiene que ver con la acción racional. Yo, de cierta forma, me quedé, por eso a veces jugaba con llamarle ética o teoría de la acción racional a secas, para no meterme en este tema, porque yo creo que desde Husserl no se puede resolver. También por eso aparece mucho de Villoro, porque Villoro, sí, a Villoro sí le interesa eso que Husserl no pensó, que es el bien común, las disputas en torno a bienes en una sociedad y demás, ¿no? Pero bueno, lo que quería destacar con esto es que la consideración sobre la esperanza echa luz sobre justo cierta manera de entender la racionalidad práctica y también la libertad ahí, la libertad al modo ilustrado, es decir, como autonomía, saber lo que uno hace y demás, de una manera diferente, porque la tesis es que
una misma acción puede ser racional la misma acción, si la persona la lleva a cabo con esperanza o si la lleva a cabo sin este afecto o con otro afecto. Porque la esperanza es justamente esa valoración. Entonces, que valga la pena tratar de hacer algo que es altamente improbable, que sea racional querer hacer eso, pues depende de qué tanto lo valoras. Y eso es algo del orden de lo afectivo que tiene que ver con la esperanza. Si sacas digamos, de la consideración ese componente afectivo, pues no se puede resolver, al menos de esa manera, esa cuestión, ¿no? Entonces, la idea es, hay algo de la racionalidad práctica que se hace inteligible solo cuando se introduce la emoción. Y ese es como el vínculo con Husserl, es el valor. ¿Sí? Un poco la tesis sería, las emociones confieren sentido al mundo. ¿Cómo le confieren sentido al mundo las emociones? Valorando en el modo de algo peligroso, algo esperanzador, algo indignante, etc., ¿no? Pero es una cierta, digamos, al sentir emociones, interpretamos el mundo también. Y esa interpretación puede estar, pues, fundada en creencias racionales, y puede ser ella misma como afecto, eso es lo que es más polémico, racional, si en efecto lo sientes así o no. Bueno, ese es un tema como extenso, pero digamos, por ahí va. Y luego la otra parte tiene que ver con la dependencia, que era la otra parte del título que ya quité porque muy largo y sonaba mal, pero es una parte también importante del libro, esta idea de que lo que hacemos pues no depende solamente de nosotros, sino depende de cómo es respondido y a veces asumido por los demás, ¿no? Juego con la idea de que la confianza puede ser pensada como una cierta forma de esperanza, aunque no es necesario verlo así. Es decir, cuando uno siente la confianza como emoción, siente esperanza en que los demás, en quien confía, van a favorecer lo que uno quiere hacer. Esa es un poco como la idea. Y entonces, digamos, esa confianza puede ser también racional o no, dependiendo de las creencias involucradas ahí, y de qué tanto valora uno lo que le confía a la persona. También está el componente de valoración. Lo termino, digamos, desarrollando como actitud práctica, porque pienso que a menudo, pues, emprendemos acciones de confianza sin componentes afectivos, y a eso se le puede llamar confianza. Entonces no necesariamente es una emoción, pero la idea es que la confianza racional sí implicaría una valoración. Es decir, si uno confía racionalmente en otra persona, pues eso supone tener creencias racionales sobre si la otra persona en la que uno confía es capaz de hacer lo que uno le confía. Si además desea hacerlo, si uno se equivoca sobre eso, ya no sería racional confiar en esa persona. Y pues, la valoración de que lo que uno desea que se realice mediante esa confianza, pues sea algo que valga la pena. En las mismas, en condiciones exacerbadas de incertidumbre y falta de control y de anticipación, porque lo que pasa con la esperanza, que no necesariamente es confianza, se exacerba cuando lo llevamos al terreno de la confianza, donde, digamos, para mí puede ser plenamente racional confiar en alguien para que haga algo, y eso implica, pues, cederle toda la iniciativa y que decida y pues que libremente haga lo que crea que conviene hacer con esa confianza que le confiero, para que se realice lo que yo quiero realizar de una manera que yo no podré anticipar porque depende de la otra persona. O también está la posibilidad que destaca Daniela de que traiciona mi confianza, que es como la otra cara de la confianza, y también lo que me lleva a pensarla más como una actitud práctica que una emoción, es el hecho de que, pues, hay mucha discusión. Susana lo conoce muy bien también, me baso mucho en Annette Beyer para esto. La idea de que cuando uno confiar implica necesariamente exponerse a que esa confianza sea traicionada. ¿Sí? Donde no hay la posibilidad de traición, no hay confianza, y al revés, donde hay confianza, pues necesariamente hay esta posibilidad de traición. No puede haber traición sin confianza, ni confianza sin traición, ¿no? Que eso pues habla de, digamos, esta característica de esa actitud
que, pues bueno, yo aquí pienso que no es cualquier actitud, es una actitud fundamental de la existencia humana, puesto que todo lo que hacemos lo hacemos en estos contextos de dependencia de los demás y de los demás que dependen de nosotros, y esto quiere decir entonces que constantemente estamos exponiéndonos a que traicionen lo que queremos hacer y podemos nosotros traicionar lo que quieren hacer los otros. La violencia me sirve también para destacar ese componente de racionalidad de la confianza, porque la idea no es desde luego que sea éticamente exigible o esperable que todo el tiempo queramos estar seguros de que en quien confiamos realmente debemos confiar y que eso es racional y que se corresponde con creencias. No, la idea es que eso es necesario en contextos especialmente relevantes, es decir, que hay ciertos contextos de toda clase, personales, políticos y demás, donde sí es muy importante y es parte de ser racional desde un punto de vista práctico y ser ético en este sentido, reflexionar sobre si realmente debemos de confiar en quien confiamos por las razones en que confiamos, especialmente en contextos de amenaza de violencia, es donde se ve eso muy claro, ¿no? Cuando uno está expuesto, justamente como la vulnerabilidad de uno al confiar, pues da pie a la posibilidad de sufrir daños sustanciales, incluso a la maldad, que es el tema que trabaja Daniela, pues ahí se ve más claro como en qué sentido y en qué contextos la confianza puede ser objeto de reflexión ética. Y en cierta forma, entonces, comportarse de manera racional y ética implicaría también reflexionar sobre nuestras confianzas en los contextos en los que esto es relevante, ¿no? Hay mucha discusión porque también hay otros temas que añaden complejidad a esto, que es un hilo que ahí, pues como que tiro, pero que no he desarrollado todavía del todo, que es esta idea de que en cierta forma la confianza hace posible pues, la interacción social, hace posible lo que Husserl y Reiner llaman actos sociales, que coincide a grandes rasgos con lo que Austin y Searle llaman actos de habla. Es decir, sin confianza no podríamos hablar. Si uno no confía en que es sincera la persona que está hablando, la comunicación se ve frustrada. Y también sin confianza no podemos prometer, y sin confianza no podemos tampoco recibir órdenes, porque el recibir órdenes y aceptarlas como válidas implica prometer obediencia. Y bueno, ya hay como un hilo que llevo como a esta idea de que la confianza en cierta forma es el fundamento de la interacción social, lingüística, a través de actos sociales o de habla y de la performatividad y todo esto. Y bueno, entonces eso lleva como a otra serie de discusiones en torno a, y hay un ejemplo de Simone de Beauvoir también relacionado con eso, que no siempre es racional tampoco honrar la confianza de los demás, porque digamos, confiar en alguien es darle la oportunidad de ser sincero y de comunicarse contigo o de prometerte cosas o demás, pero también para que la violencia se convierta en dominación es necesario que no solo haya violencia, sino que haya también confianza. Uno tiene que confiar, quizá porque le amenazó de que si no hace lo que uno pide, pues le va a golpear, pero para poder ordenarle a alguien que haga algo, aunque sea en perjuicio de esa persona, tiene que haber cierta confianza, aunque sea, y generalmente es estructurada a través de la violencia. Entonces, un poco la idea es, pues sí, confiar y honrar la confianza de los demás es en cierta forma aceptar ese cemento de lo social que implica pues una cierta vulnerabilidad, y también esa es como una línea de argumentación como quizá no tan relevante pero interesante por digamos, su cariz polémico. También en algunos casos pues lo racional es no corresponder a la confianza de otras personas o no honrarla, y ahí el ejemplo que retomo es justo de Simone de Beauvoir, que habla de cómo durante la resistencia francesa digamos que optaron por ciertas dinámicas terroristas, porque lo que querían propiciar era que no hubiera colaboración entre esos pueblos en Francia con los que los nazis querían establecer relaciones de colaboración, justamente creando un clima de absoluta desconfianza. Entonces, un poco la idea es, la violencia bruta, sin confianza, es capaz de, digamos, justamente de destruir, y por eso muchas veces los racionales, pues sí, responder a la confianza, porque si no te matan o te destruyen, ¿no? O lo que sea, pero no, digamos, la confianza misma también implica la posibilidad de ser dominado. Entonces la idea es, no hay relación social de ningún tipo, incluyendo la de dominación, sin confianza.
Y bueno, aparecen varios temas interesantes en relación con la confianza, que como digo, radicalizan las consideraciones en torno a lo que ya se veía con la esperanza. Digamos, hay una suerte de corolario que tiene que ver con lo que retoma Sebastián, que es, estos son temas que yo había estado trabajando antes y ahora los vi desde otro ángulo en el contexto de escribir este libro, que es como el corolario epistémico, que tiene que ver con la discusión en la que interviene Derrida, bueno, Levinas, y luego retoma a Derrida porque pienso que Derrida como refina realmente el argumento de Levinas y lo hace más potente, y creo que es un argumento muy interesante. Esta idea de que, digamos, conocer al otro implica reducirlo a lo que nos es familiar. Entonces, que desde una fenomenología como esta que planteo aquí, no se podría dar cuenta de, digamos, la relación con el otro, porque esa relación con el otro siempre está condenada a reducir al otro. Si yo conozco al otro, lo voy a ver como en el marco de lo que llames familiar, y entonces no voy a respetar su autoridad. Que bueno, Derrida lo lleva como Derrida pues, es más polemista muchas veces bueno, es un gran polemista. Él lo lleva como en algunos textos a decir casi como que pues lo ético es no relacionarse con el otro porque la relación con el otro siempre es hacer violencia. Claro, lo dice pues polemizando, pero esa polémica saca pues, a relucir, creo, temas muy interesantes, importantes desde una perspectiva fenomenológica. Y ahí un poco el argumento es justo que la confianza, bueno, pensar en la confianza y desplazar el peso de la relación con el otro, del que lo conoce al que está siendo conocido, hace posible en cierta forma entender cómo es posible relacionarse con el otro sin hacerle esta violencia que denuncia Derrida. Es que uno puede relacionarse con el otro, incluso puede conocerle en cierta medida, siempre y cuando se deje en cierta forma conducir por el otro. O sea, como, para conocer al otro sin reducirlo a lo que es familiar, uno tiene que establecer una relación de confianza con el otro y tiene que ser capaz de seguir, digamos, de escuchar al otro que habla con sinceridad y demás, y dejarse determinar, sería como la manera de plantearlo posiblemente, para romper, para que uno sea quien corrija su propio marco familiar y logre aproximarse al otro. Entonces ahí introduzco como consideraciones de epistemología sobre el conocimiento del otro relacionados con esta problemática. No he consultado justo a Tunissen, que dices que tiene... Sí, él tiene en este texto del otro que hace una como valoración, bueno, una evaluación de distintas sociologías, bueno, ontologías sociales. Él aborda a Husserl y él, como viene una tradición dialogista, ya sabes que ellos están obsesionados con esta idea de que el momento primordial de la razón siempre tiene que ser un ente, un esbiche, ¿no? Es muy orwelliano, ¿no? Entonces, la objeción va más o menos en ese tono, ¿no? Decía, el problema con Husserl es que siempre hay una prioridad casi ontológica del yo al otro, ¿no? O sea, porque siempre luego va a ponerse el otro desde mí mismo, ¿no? Y siempre se presenta como una especie de imposición, ¿no? Incluso creo que dice que el otro tiene una especie como de negación de sí mismo, ¿no? También proyecto lo que a mí me parece, no sé, valioso, destacable de mí en ti. ¿No? Entonces eso siempre genera un conflicto y una violencia, y por eso para él, desde un punto de vista ontológico es una matificación, desde el punto de ética, peor se dice, ¿no? Entonces no hay posibilidad de salirse de ahí, ¿no? Que más o menos es más parecida a la opción de realidad. Schutz también tiene una ocasión más o menos parecida, ¿no? Solo que él se pone lista y dice, bueno, eso no se puede explicar, entonces pues ya nos tratamos bien y ya, ¿no? Sí, exacto. Sí, que la solución de Schutz es, pues no se puede explicar entre subjetividad, porque entonces agrego al otro, entonces pues no hablemos de eso ya. Sí. Y que en el caso de Derrida, pues apunta, y Derrida y Levinas, hay que pensar al otro desde otro, o sea, como el fundamento de la tradición filosófica es lo que está mal, hay que romper con eso la metafísica de la presencia. Exactamente. Y hay que pensar al otro más bien desde, bueno, la apuesta de Levinas, que retoma Derrida, desde la teología judaica, hebrea. Ajá, que en el fondo es esta idea de que hay una razón primordial, que no es el yo y no es el tú, sino y que no es epistémica. Y que no es epistémica, exactamente. Sí. Aunque a mí es una respuesta que a mí no me...
Sí, Y a no me veces. satisface porque me termina siendo como una suerte de dogma, ¿no? O sea, no es que en el origen estamos en nosotros. Sí. Ok, pero ¿cómo surges en nosotros? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿No? Sí. No, estamos nosotros. A mí me genera mucho conflicto ese tipo de respuestas. Pero creo que tu salida, tu respuesta, me parece que sí es una buena respuesta hacia ellos, ¿no? Sí, y bueno, ahí la intención es pues, como abrir un debate, otro flanco de ese, Sí, porque tampoco, de ese diálogo. al menos Digamos. yo no creo que tú estés dispuesto a concederles todas estas... Sí, exacto, Ajá. digamos, sí, a mí lo que me interesaba era un poco como discutir esta idea de que solo se puede pensar en la relación con el otro desde fundamentos pues teológicos. Claro, es un debate complejo porque, digamos, está también la posición de ellos que sostienen que la tradición occidental, griega, que heredamos, también tiene otros supuestos teológicos. Pero bueno, ese capítulo como tiene la intención de contribuir a como, pues, abrir otra vía de discutir esos temas, queda como abierto. Pero digamos, también lo que quiero destacar ya quizá para cerrar es que digamos, la concepción de la racionalidad práctica que resulta de estas consideraciones sobre lo concreto, en particular la amenaza de violencia, la incertidumbre y la confianza, es muy distinta de la concepción de racionalidad práctica que normalmente entendemos, digamos, desde la tradición incluso husserliana, ¿no? Es decir, porque resulta que, y bueno, ahí voy a retomar un poco el punto perdón, bueno, se me está pasando. Digamos, ahí mi posición sería que uno sí puede ser libre, porque uno puede ser racional, sin controlar lo que uno hace y sin anticipar lo que va a resultar de lo que uno hace. En algunos casos, digamos, lo que uno busca hacer puede ser simplemente pensado como lo otro o la negación de esto que existe y que es desvalioso o vale negativamente, y yo busco actuar de alguna manera que rompa con esto que es insostenible, pero busco romper con eso porque quiero traer a existencia, o quiero realizar, o quiero abrir la posibilidad de que exista otra cosa que no existe, que no sé qué es, pero pienso y valoro racionalmente que lo que existe ahora es algo que tiene que ser rechazado. Entonces digamos que ahí mi posición no sería la del nihilista, pero bueno, abre como un flanco pues interesante como límite. Un poco aquí la idea es, eso pensado en relación con otros temas, tiene que ver con que uno sí puede racionalmente pues elegir si sigue dependiendo o no, y si hace depender a otros o no de uno mismo, y eso pues implica de nuevo como un enorme margen de reconocimiento digamos, de la falta de control y de falta de anticipación, pero que puede ser, o sea, en muchos casos es lo racional, incluso en el terreno epistémico, que es lo racional cuando yo quiero conocer al otro, si realmente lo quiero conocer sin reducirlo a lo que ya sé, que no necesariamente es algo moralmente bueno. Entonces, pues, digamos, buscar conocer al otro sin reducirlo a lo que llames familiar, no necesariamente es en sí mismo moral. Hay un poco en el libro discuto también que eso hace la antropología desde hace tiempo, y a veces lo que hace la antropología se usa para pues, justo seguir administrando las colonias y demás, y lo que hace el antropólogo es que se va a vivir con las comunidades que estudia, y aprende de ellos lo que hacen y dialoga, y obtiene sí aspira a tener un conocimiento que no lo reduzca a lo familiar, que es pues provechoso en este caso para fines que pueden ser positivos o negativos desde el punto de vista moral. Pero la idea es que incluso en el terreno del conocimiento, lo racional, si uno busca, por ejemplo en este caso, conocer al otro sin reducirlo a lo que es familiar, pues es un poco entregarse a lo que el otro tenga que dejarse decir. afectar por el otro. Dejarse afectar por el otro, sí, dejarse determinar, dejarse hablar, dejarse interpelar, y eso requiere cierta relación de confianza. Entonces la idea es que sí, en un sentido muy fuerte, y bueno, ya quizá con eso cierro, porque me interesa la racionalidad práctica, porque creo que ahí está condensado, pues, para nosotros solo hay una racionalidad, yo coincido ahí con él, tiene tres caras: la afectiva, la práctica y la teórica, pero en realidad solo hay una. Y también respecto del conocimiento, un poco la idea es, también cuando nosotros buscamos conocer algo,
ese conocimiento racional en la medida en que implica creencias racionales. Pero también en un sentido, digamos, complementario, solo es plenamente racional ese conocimiento si es algo que uno piensa, por las razones que sea, que vale la pena pues, conocer, no sé cuántos granos de arena hay en el muro. Uno puede tener un conocimiento racional de eso en términos de creencias, pero no es algo que valga la pena conocer. Entonces, digamos que estas discusiones sobre la racionalidad práctica, con todo lo que implican, pienso que se pueden llevar no solo al terreno ético, moral y estrictamente práctico, sino también pues al terreno epistemológico. Y un poco ahí cierra el libro con ese capítulo que como hace un guiño hacia eso, pero no está desarrollado en el libro. También me interesa mucho lo que decía Sebastián de el tema de la violencia institucional, que sí es un tema que estoy ahora como rumiando. En el libro no me metí mucho a ello porque digamos que la violencia cumplía una función en el argumento, pero sí, desde luego que es un tema sumamente relevante y que tendría que ser parte como de este tránsito de una fenomenología de la ética pensada como racionalidad práctica en abstracto a una pues moral, donde está como la problemática de la relación con el otro y la responsabilidad. Bueno, me quedo pensando de tu hipótesis del nihilista ético, que pienso que ahí sí hay como un conflicto entre el supuesto del libro y de Husserl, que es lo ético es lo relativo a lo que tiene sentido para uno, y ese caso límite donde pues todo tiene sentido negativo, digamos, todo es malo, entonces lo que puedo ser es no cómplice de un mundo completamente viciado. Entiendo que quizá lo pienses como desde Adorno y como esta beta más de teoría crítica, ¿no? No pensé en Adorno o en Horkheimer. No, de hecho no pensé en ello. Pensé más bien en el caso de... No, ahorita como lo estabas presentando pues justo la idea, ¿no? O sea, justo es eso, es más bien si quieres, digamos, lo que a lo mejor podría estarme aquí influenciando de manera... No sé, son muchas cosas, pero de manera más inmediata es Karl Popper, ¿no? En el sentido de falsear la idea, ¿no? Sí. O sea, de falsear, ¿no? En ese sentido estricto, ¿no? Como, aunque digo, claro, ¿no? La falseabilidad de Popper aplica exclusivamente al ámbito de las ciencias empíricas, ¿no? Y eso es explícito Popper, ¿no? Entonces pues dije, tal vez, ¿no? Ahí hay algo que está ahí. No, pero creo que hay otro elemento interesante de lo que dices, porque creo que lo estás pensando desde el plano moral. Sí. Y eso es interesante porque ese es como el área gris que yo ya no me quise meter, porque sí metí algo de Villoro, justo porque Villoro sí sirve para eso, pues no nos da muchas pistas de qué pasa con la moral, con el otro, porque no es tan obvio que si uno hace lo que uno piensa que es lo más racional posible, desde el punto de vista incluso del valor, uno va a ser moral en el sentido de tendiente al igualitarismo, no sé, justo, estas otras cualidades de valor, o responsable con el otro. Tú estás partiendo de esta idea de la responsabilidad con el otro me lleva a mejor buscar ausentarme del mundo y al ascetismo, ¿no? Entonces, sí, nada más que ahí habría un giro relevante, ¿no? No es alguien que parte de valores propiamente, porque entonces sí tendría fines, ¿no? Es decir, no es alguien que no vendría de alguien. Vamos a explicarlo de esta forma, a lo mejor con un ejemplo es lo más sencillo. No es alguien que fue educado con valores morales, que después de alguna manera intenta llevar a la práctica y debido a precisamente la incertidumbre y su incapacidad de poderlos concretar, se da cuenta entonces que lo mejor para poder cumplir estos fines es retirarse. O sea, eso en efecto es una posibilidad, pero más bien esta es una posibilidad todavía más extrema, ¿no? Es alguien que a pesar de que encuentra los valores que hay en el mundo y los valores que hay en el mundo, renuncia a todos. Y en esa renuncia radical, ahí está la radicalidad, por eso es un caso límite, en esa radicalidad extrema, al renunciar a todos, accedería de manera paradójica a un digamos, en este caso particular, la no acción se convertiría en la manera más libre, permíteme usar aquí libre de manera, ¿no? Ante el otro, ¿no? O sea,
porque yo ya no tengo ningún tipo de fin, ni siquiera cumplir yo mismo un valor específico moral, ¿no? O sea, incluso ya lo abandoné, no tiene sentido. Y en ese al ser una renuncia tan extrema de todo tipo a pesar de que los puedo reconocer, los puedo ver, los puedo tener, renuncio a todos, pero porque para mí carecen de sentido seguirlos, pero paradójicamente esa actitud te podría llevar a esa libertad total con el otro, ¿no? Que ese sí es justo el aspecto moral, claro, porque ya no le estoy pidiendo, ya no me estoy reflejando todo lo que han hablado, ¿no? Sí. Entonces digo, por eso lo pensé, Es ¿no? como un sujeto que se cree lo de la objeción de realidad al extremo, ¿no? O sea, Sí, algo así, Sí, sí. o sea, no puedo interactuar contigo a pesar que veo los valores porque sé que esa interacción supone una violencia. Sí. Lo más racional es no interactuar contigo. Así Sí. es, y sí, de hecho sí, porque, por ponerlo de otra manera, o sea, podría reconocer que podría haber, no sé, algún tipo de aprecio, algún tipo por ejemplo, de deseo de cuidado, pero también habría que abandonarlo, ¿no? O sea, lo podrías tener, lo podrías reconocer, pero también al abandonarlo, también permites que el otro sea en su total plenitud, ¿no? Sí, Digo, sí. esa es un poco la idea que... O sea, ya no se reduce esta familiaridad. Sí, así Sí, es. sí. Sí, ahí no hay muy claro, pero claro, es un ejemplo radical, porque de verdad tendría que ese sujeto de verdad abandonar, no sé, no, ahí está la complejidad. Que aquí, digamos, la respuesta sería, no podría dejar a alguien abandonar su completa plenitud, porque la completa plenitud de esa persona que quiere abandonar depende justo de que no se aísle, sino que esté integrado en estas redes de vulnerabilidad y dependencia y que pueda, digamos, esa persona aislada no podría ser lo que tendría más sentido para él o ella hacer, que es buscar pues, lo que más desea en relación con los demás. Porque, bueno, ahí hay como otras consideraciones, pero esa es un poco de la real, digamos, si actuar racionalmente o aspirar a ser lo más racional posible implica vivir de la mejor manera posible, buscar vivir en el mundo más disfrutable y que da más satisfacción posible, eso digamos, privarse de la relación con los demás socava esa aspiración ética. Pero bueno, depende de esta premisa, de que digamos, se identifique ética y acción racional con hacer lo que uno piensa que vale la pena hacer, porque es lo que tiene sentido para uno y es lo que uno valora y demás, ¿no? Sí va como al fondo de los supuestos. Bueno, no sé si... Pues abrimos la discusión, sí. sí, cualquier comentario, quien quiera tomar la palabra, adelante, no sé. Pregúntame, pues le pueden preguntar a Esteban también si quieren comentar. Objetarles, le noto una contigo. Adelante. Tenemos todavía tiempo. ¿Tienen alguna inquietud práctica también sobre el libro? Es mejor hacérsela a Esteban que A mí me gustaría tal vez Sí. Agregar algo. No he leído el libro, lamentablemente, pero con su plática creo que más o menos entiendo dónde está la situación. Y a mí me resuena mucho tal vez aquí agregar la teoría de los afectos, por ejemplo, de Spinoza, ¿no? Tal vez el concepto de conato podría ser un muy buen concepto pues, conceptual, como para dar esclarecimiento a esto que estás trabajando con las teorías de las emociones. Y bueno, nada más creo que a mí me resonó mucho con todo esto, bueno, ¿cuál es el criterio entonces, ¿no? Para interpretar las emociones en torno también a un marco ético, un marco epistemológico? Y bueno, o sea, yo cuando leí la teoría de los afectos de Spinoza, siento yo que él, bueno, porque aparte me gusta mucho Spinoza, sí. Pero siento que él sí lo llegó a resolver, o al menos a tener una ética ontológica y metafísica bastante bien anclada en esta cuestión de la teoría de los afectos. Sí, sí. Bueno, nada más era... Sí, no, y tienes toda la razón. De hecho, sí, digamos que, bueno, yo pienso que Husserl es spinoziano en ese sentido. Y en cierta manera esto es un esfuerzo de repensar a Spinoza desde un ángulo pues, fenomenológico, donde digamos el matiz que es compatible con Spinoza, porque digamos para Spinoza el criterio de verdad, siguiendo Descartes, es lo claro y lo distinto, es lo que se hace patente, es lo que se muestra.
aquí digamos que la idea es que lo que es valioso para nosotros, si realmente es valioso para nosotros, eso lo sabemos porque afectivamente se nos manifiesta de cierta forma en la situación. Y digamos, ahí está como el filón fenomenológico que creo que es compatible con Spinoza, pero que lo profundiza. Y hay también como consideraciones sobre el instinto, como por ejemplo, cómo las valoraciones surgen de instintos, que son pues disposiciones afectivas a actuar que no tienen todavía objetos. Por ejemplo, cuando tenemos, no sé, hambre y sabemos que nos sentimos agitados, pero no sabemos muy bien en el momento que sentimos hambre. Y luego alguien nos dice, es que a lo mejor tienes hambre, y ya identificas el objeto al que se refiere esa agitación, y ya en cierta forma ya valoras, dices, desearía, tengo esperanza de que cuando termine esto tengamos comida. Esa es un poco como la idea, pero tienes toda la razón. Yo coincido también, para mí el modelo un poco es Spinoza, aunque en Spinoza también está esta asunción que comparte con Husserl de que ser racional nos va a hacer morales en el sentido de responsables frente a los demás, que es donde está como este terreno, no digo que pantanoso, pero yo no tengo claro, ni daría por supuesto, que si uno busca ser lo más racional posible, eso ya va a implicar que se comporte de una manera moral, justa, responsable, respetuosa de los demás. Probablemente sí, pero hay un paso ahí por aclarar. Creo que es ese vínculo. Porque siento que ahí es donde podríamos ya unir ese nexo, tal vez, que es a veces indiscernible entre moral y ética. Exacto, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, Sí. me gustó mucho. Gracias a todos, la verdad es que estuvo muy, muy interesante escucharlos y bueno. No, sí, muchas gracias. Y sí, coincido con lo que observo sobre Spinoza. Yo soy Spinoza, digamos, soy husserliano espinosista. Escribo sobre Husserl, pero realmente sí, también me encanta Spinoza. Y en cierta forma sí, ahora que lo destacas, muy atinadamente, sí, estaba releyendo Spinoza durante este tiempo, lo cito relativamente poco, pero ahí está Spinoza. Sí, pues es cosa de leer el libro, ¿no? O sea, yo... Por cierto, sí, el libro, pues les platico un poco, está disponible en JSTOR, digamos a todos los que tengan cuenta de la UNAM, en principio pueden acceder a JSTOR y descargarlo ahí en PDF. Librerías en México, pues no he hablado con los editores, pero no creo que se consiga. Por Amazon sí, digamos en físico. También dejé un ejemplar en la biblioteca de aquí. Que es la pasta dura, se consigue en la página de la editorial, que es Ohio University Press, o en Amazon, pero en la página de la editorial a veces tienen descuentos hasta del 40%, y sí, eso es algo que yo esperaba que fuera a ser más accesible, más acorde con el sur, pero está en $95. De cualquier manera, también los que así lo deseen me pueden mandar un correo electrónico a mi correo es marín, o sea, es de Esteban, marín, @v.mx, y mandan un correo que diga libro, y yo ya les mando el PDF con todo gusto. Doctor, ¿puede repetir el correo? Es, o sea, es marín, @u y b chica de la Universidad Veracruzana. No tenemos plumón, ¿verdad? No tengo, no. Punto MX. ¿Quién lo probó? Sí, si tienes un plumón, me activo. No sé si pinta Gracias. Digamos, tengo una pregunta más técnica sobre lo que citaste, Esteban, de lo que dijiste de manuscritos de trabajo de Husserl de posguerra. Sí. No sé si eso ya esté publicado. Sí, y de hecho... ¿O sigue
Es Husserliana 42, el de Grenz Probleme, que justo lo acaban de traducir al español, es eso. Y bueno, había una traducción previa de ese, son varios textos los que hablan de este tema, pero los principales ya habían sido traducidos y están no, en español están en el acta, en alguna de las actas del CLAFE. Sí. Lo tradujo Julio Ibarne hace ya tiempo. Pero bueno, apareció una nueva traducción de la mayor parte de los textos de este volumen en Heller. Acaba de salir hace muy poco, lo tradujo Nacho Quepons con, ay, se me fue, con un colega español, Urbano Ferrer, y en inglés también está, que son textos, es que Husserl tiene mucho eso, como que en sus manuscritos de investigación explora ideas que ponen pues un poco como en tensión sus ideas ya publicadas, y esta es una idea que pues entiendo que ya luego abandona y que ha sido muy usada para argumentar que en cierta forma Husserl abandona la ética de la racionalidad a favor de una ética del amor que sería puramente, digamos, bueno, como fundada sentimentalmente, digamos, en una tónica más cercana a Scheller. Y un poco también mi posición aquí, pero también otros textos como que no, que Husserl puede ser, o sea, tiene esa parte pues no desarrollada, pero que no necesariamente es incompatible con una ética de la racionalidad. Que, digamos, actuar conforme a lo que uno ama no implica renunciar a ser racional o subordinar lo que es racional a eso, sino que el amor mismo es parte estructurante de la racionalidad práctica. Por ejemplo, esta idea de que les decía es altamente polémica de que hay valoraciones racionales y otras que no son, pues es altamente polémica. Tendría que ver con eso, que es uno realmente tiene razones, entre comillas, para pensar que lo que valora, realmente lo valora, cuando al percibir o cuidar del objeto amado o percibir de lo que disfruta, realmente siente disfruta. Cuando uno disfruta de lo que piensa que valora, dice, sí, en efecto, afectivamente reconozco su valor, entonces es racional, ¿verdad? Sí. Si valoro algo, pero cuando no sé, un tipo de comida que no he probado y cuando lo pruebo resulta que afectivamente no lo disfruto, eso me mostraría que era irracional o incorrecto haber valorado este platillo. Para mí también es. En eso es interesante que Husserl es muy enfático frente a Scheller. A mí me gusta mucho Scheller, pero Scheller tiene como una dificultad que es realista. Justo lo que a veces es como lo más polémico de Husserl en terreno epistemológico, es como lo más, pienso yo, acorde con pues, el sentido común en el terreno ético, porque como es idealista, para Husserl no hay un mundo ahí con valores. Los valores surgen de nuestra experiencia que les confiere ese sentido a las cosas que valoramos en el mundo. Entonces, digamos, la irracionalidad axiológica o valorativa no tendría que ver con que nos equivocamos y no descubrimos algo que objetivamente en el mundo sí era valioso y nos equivocamos, sino más bien con ser congruentes con la forma en que se nos muestra experiencialmente, afectivamente, eso que pensamos que es valioso. Eso quiere decir que hay valores absolutos existentes. Sí, y luego Ortega lo sigue y hace hasta como una tablita de cuáles son los superiores. Eso es como un poco lo que pienso que se puede repensar con Husserl. Y retomando también cosas de Scheller, de Ortega, pero sí, es un poco la idea. Entonces, justo yo te iba a preguntar algo así porque, bueno, apenas me estoy interesando en estas cuestiones de teoría del valor en Husserl, pero, por ejemplo, Sartre en sus últimos textos trata de hacer, bueno, en sus textos inéditos sobre moral, trata de hacer una clasificación de valores y hace una jerarquía o una protojerarquía de valores y pone la generosidad, por ejemplo, por encima de cualquier otra cosa. Okay. Yo desconozco porque todavía no profundizo en eso, pero podríamos decir que Husserl considera, aparte de antes de su desarrollo del amor, por ejemplo, pero cree que en cuanto a evaluaciones, por ejemplo, trato de, pues, no sé, de abordar las valoraciones del mundo, por ejemplo, con cuestiones positivas o negativas, ¿no? Como categorías positivas y negativas. Pero Husserl estaría decantándose o estaría proponiendo de alguna manera que existe una preeminencia de las valoraciones positivas por encima de las valoraciones negativas, o son todas
igual como en el mismo estatuto axiológico, por así decirlo. Sí, en Husserl hay, eso, digamos, me contrasta mucho con Villoro más bien. No conocí esto de Sartre. Porque lo que conozco yo de Sartre, me imagino que de periodos anteriores, que es también interesante, pero es otra vertiente que es como que el valor aparece como subordinado respecto de la forma en que te proyectas ante el mundo, y esa proyección es pues algo del orden de lo instintivo, no sé, en última instancia. Pero bueno, Husserl, no sé si te entendí bien el último punto, que es si hay una preeminencia de digamos, del valor positivo sobre el negativo en Husserl. Sí. Sí, o sea, consistentemente Husserl piensa, lo señala, no es mucho lo que desarrolla tampoco, ¿no? Pero que en cierta forma, cuando valoramos algo porque sufrimos su carencia, por decirlo como Villoro, por ejemplo, cuando habla de la crisis de las ciencias europeas y de la humanidad, dice, bueno, estamos en crisis y esto nos pesa y esto es negativo, y luego se pregunta, ¿cómo sabemos que esto hay que rechazarlo? Y es porque nos pesa. Entonces sí reconoce que hay ciertas fuentes de la valoración que vienen por vía negativa, algo que valoramos positivamente, pero lo valoramos positivamente porque lo padecemos su carencia o porque sufrimos que no exista, como en este caso una humanidad funcional. Pero Husserl piensa que esa valoración siempre es como secundaria respecto de como lo que realmente te da la prueba de que valoras algo es el disfrute, que cuando se realice lo disfrutes. Claro, este concepto amplísimo de disfrute, que cada disfrute depende del tipo de objeto al que se refiere, y desde luego no va a ser lo mismo el disfrute de una comida que una compañía, que una novela, pero Husserl sí piensa que digamos, la evidencia del valor, la manifestación del valor en última instancia, la definitiva, la paradigmática, es la positiva. Lo digo frente a Villoro, que Villoro sí piensa que descubrimos valores muchas veces de manera original por la carencia, porque carecemos de ellos y sufrimos. ¿Eso dónde está? ¿En Villoro? Sí. En El poder y el valor, Okay. en los primeros capítulos donde habla de bueno, creo que son los dos primeros capítulos. De hecho, primero cita a Husserl, se basa mucho en Ideas 2, y luego toma cosas de Salazar Bondi, que es un peruano que también trabajó fenomenología, y digamos, yo ahí no tomo posición por Husserl porque también me hace sentido lo que plantea Villoro. Yo más bien como que dejo abierto si una forma de valoración es superior a otra. Lo que sí dice Husserl, que es interesante sobre rangos de valor, si los hubiera, no habla de rangos de valor, pero cuando habla del valor del amor, sí habla de que ese valor o la satisfacción que viene de cuidar de lo amado es condición de posibilidad de reconocer los otros valores. Entonces habla, de hecho en ese periodo está leyendo también a Kant, y es interesante porque Kant, en la crítica de la razón práctica, si te acuerdan, habla de que el bien supremo es ser feliz siendo digno de ser feliz. Sí. Pues hay que actuar moralmente, porque actuar moralmente no es ser digno de ser feliz, pero ya ser feliz pues va a depender de la fortuna. Husserl dice algo muy similar en esos textos respecto del amor. Es cuando cuidamos de lo amado, eso nos da una autosatisfacción que no es la felicidad, es igual. La felicidad depende ya de que el mundo nos sonría y ya haya cosas disfrutables y demás, y eso es lo que nos va a hacer felices. Pero digamos, el bien supremo sería también, como en Kant, como el que la fortuna nos sonría y que podamos en cierta forma disfrutar de eso que es susceptible de ser disfrutado, porque estamos autosatisfechos, suena feo, pero bueno, sería como por cuidar del amado. Entonces, en cierta forma, eso, digamos, podría tener como implicación que, pues sí, los valores del amor son más fundamentales que él llama los valores del placer o del disfrute, puesto que, digamos, los valores del disfrute no se manifiestan, no se dan si no están los valores del amor. Sí. Pero sí, Ortega y Scheller, sí, digamos que se podría defender desde Husserl, yo pienso, porque lo que es muy cuestionable es que hayan, porque Scheller y Ortega lo que dicen es, el mundo tiene cualidades de valor, así como en el mundo hay colores y hay cosas, y si vemos los colores es porque tenemos ojos para verlos, y si vemos los valores es porque tenemos sentimientos, y eso nos permite destacarlos. Y hace una clasificación de que sí es, digamos, sí está argumentada y tiene que ver con cómo se viven los valores para Scheller y luego Ortega. Sí, digamos,
no es nada más dogmático, sí es que hay ciertos valores que tendrían que ver con, pues, también con el amor y con la, que son más profundos, porque si no tienes satisfechos esas dimensiones de la existencia, los otros valores no te llenan. Digamos, una buena comida, si vives miserablemente, ni la vas a disfrutar. Un poco esa es como la idea. Lo que me parece más cuestionable de Scheller y Ortega es justo esa asunción realista. O sea, ellos asumen que son objetos reales. Que el mundo está ahí. Que para Husserl son cualidades. Son cualidades. O sea, digamos, desde Husserl también se podría decir, bueno, hay cosas que nos llenan más que otras y en ese sentido tienen un valor, digamos, superior o más profundo, pero pues le toca a cada quien descubrir en cierta forma qué es eso y luego dialogar sobre eso, pero no está en el mundo ya como predispuesto a que lo descubramos, ¿no? Y Husserl es muy enfático en eso, que digamos, la valoración racional y la acción racional, digamos, son siempre relativas al sujeto. Podemos decir, es paradójico, pero podemos hacer enunciados objetivos con pretensiones de universalidad sobre el valor y la acción racional, pero decimos solo a condición de que incluyamos en el enunciado al sujeto. Es decir, para Eugenio, dado que Eugenio por su personalidad valora tal cosa y es capaz de hacer tal cosa y está en tales circunstancias, para Eugenio sería racional hacer esto. Y podemos decir, es objetivamente cierto que Eugenio debería hacer esto. Pero esa proposición, digamos, objetiva, universal, tiene que contener la referencia al sujeto, porque hay una relatividad pues, sí, respecto al sujeto en el valor y la acción práctica que no hay respecto de la mera creencia. Ahora, pero también puede haber ahí motivaciones generales, ¿no? O sea, y gustos intersubjetivos, para ser más claros, es decir, intersubjetivamente también se puede tener una valoración intersubjetiva, ¿no? Sí. Sobre, bueno, puede ser una situación, hasta un objeto, ¿no? de arte, por ejemplo, ¿no? En el caso del arte podría ser un objeto cultural en sentido estricto, pero digamos un objeto, se puede tener, o sea, y ahí digamos en Husserl sí, pues a lo mejor en ese sentido sí se podría hablar de objetividad, ¿no? O sea, de que objetivamente un grupo intersubjetivamente considera más valioso esto que esto otro, ¿no? Sí, hay como un sentido en el Husserl sí dice que hay una, que es lo que es universalizable para cualquiera, es que para cualquiera es racional aspirar a ser racional. La vida ética es la vida que busca ser ética, que es un poco, bueno, no sé, esa es la posición de Husserl. Con Villoro hay, a mí en ese respecto me parece más interesante, y de ahí que Villoro también juega un papel importante en el libro, porque para Villoro, como para él, digamos, descubrimos valores a través de la carencia, tiene argumentos muy interesantes sobre, en torno a discusiones de derechos humanos, sobre ciertos valores que no podemos, en cierta forma, afirmar dogmáticamente que son universales, pero que tenemos buenas razones para suponer que cualquier persona valoraría ciertas cosas, porque sabemos que son necesarias para sobrevivir, para hacer todo eso que hace posible que cada quien viva conforme a lo que él o ella decide que es lo más valioso, o que descubre que es más valioso para él o ella. Entonces Villoro sí tiene una tendencia bien negativa, dice, hay carencias que podemos en cierta forma pensar como necesidades. Entonces yo puedo saber que para cualquiera valoraría contar con seguridad, contar con vivienda, contar con acceso al trabajo, no sé, lo vincula Villoro al tema de los derechos humanos, pero ya es como una vía, digamos, recortada, es como pues, no se trampa, pero es como un argumento en cierta forma adicional para decir, podemos pensar que cualquier persona valoraría esto, y lo podemos pensar no porque le hemos preguntado, sino porque lo deducimos, pero la manera de corroborarlo es igual preguntarle. O sea, digamos que el último criterio es el diálogo, lo que aparece en el diálogo y la persona que ratifica que en efecto valora eso, ¿no? Pero digo, todo esto parece que en Villoro creo que hay una vía más prometedora para pensar eso, que pasa por lo que Husserl rechaza, que es que los valores negativos tengan también un rango, bueno, los valores positivos cuando se los descubre a través de carencias tengan pues mismo rango que los valores cuando se los descubre en el disfrute. ¿No tienen algún comentario, alguna pregunta? Pues de nuevo, ¿Listo?
muchas gracias de nuevo por la invitación y por el diálogo. Ya tenía mucho tiempo que no venía para acá. Y pues gracias a todos por su asistencia y también por su participación. Y, pues, No, pues más bien gracias a ti, Esteban, por haber venido a traer el libro. no, pues, Oye, gracias por en general por haber escrito el libro. Es un libro muy bueno y que, bueno, yo creo que vale la pena leer. Yo los invito a todos. Pues muchas gracias, Esteban. Y gracias a todos por venir, claro. Gracias. ya sigue la continuación en español, que va a ser, quiero como seguir desarrollando como los temas más sociales, de normatividad y demás. ¿De violencia institucional? Sí, exacto, como montar en para ir llevándolo más hacia lo moral justamente y a lo social. Yo siempre hago mi promoción porque pues, si no, no tendría por qué presumir, no tendría más bien motivo mi tesis, pero igual Sartre analiza mucho eso al final de su vida, de la crítica de la razón. La crítica de la dialéctica. razón, ok. Una de las líneas finales es la violencia, muy fuerte, la violencia en el marco histórico y muy marcadamente siempre en la violencia institucional. Lo voy a revisar. Siempre habla pone muchos ejemplos del juramento en las instituciones, la reducción de los sujetos a su funcionalidad dentro de una institución, ¿no? Cómo es la dinámica del grupo al interior de la institución y cómo se ejercen, por ejemplo, lo que le llama violencia objeto y cómo aparece la violencia praxis, le llama, que es la contraviolencia. Entonces eso lo lleva a hablar de una justificación, que es lo que le criticaron, que es una apología de la violencia, pero Sartre se queda como en esa vía de justificar, pues que no encuentro otra palabra para hacerlo, de hecho tuve que manejarlo así, ¿no? Justificar la utilización de la contraviolencia, ¿no? Okay, sí. Como respuesta a medidas coercitivas o medidas violentas por parte de pues, dinámicas de opresión. Muchas gracias. Sí, justo sí, de Sartre revisé los cuadernos sobre ética y el prólogo al libro de Fanon, Sí. pero no he revisado, pues leí el prólogo. No, de es la que la crítica de la razón dialéctica, que además es muy bonito el prólogo, pero es de esas como asignaturas pendientes y ahora que me lo recomiendas, para ese tema sí lo voy a retomar. Ya lo tenía en el radar porque varias veces aparece como eso es No sé si sensato. te había dicho Nacho, seguro. No, fíjate, curiosamente Nacho no me había dicho, pero me han dicho, Yo reclamo el rato. en varias conversaciones me han dicho, no, es que esto hay que ir a Sartre. Sí. Y es lo que hemos platicado también del guión muchas veces. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.